A continuación, revisaremos el sistema de placa para cuello femoral. El sistema se compone de una placa tubo que viene de uno o dos orificios, un perno que va hacia el cuello. Estos vienen de 10.5 milímetros, va desde 75 hasta 130 milímetros de longitud con incrementos de 5 en 5. Viene un perno antirrotacional de 6.4 milímetros que va desde 75 hasta 130 milímetros de longitud con incrementos de 5 en 5. Y el tornillo de bloqueo Wislock de 5.0 que van desde 20 hasta 60 con incrementos de 2 en 2. Vamos a revisar el instrumental con el cual se implanta este dispositivo. Tenemos las guías roscadas de 3.2 milímetros. Tenemos la guía angulada a 130 grados para posicionamiento de la guía roscada. Una guía paralela para corroborar o cambiar la orientación de la guía inicialmente puesta, ya sea hacia la parte anterior, hacia la parte posterior, o corregir el ángulo con punto de entrada diferente. Medidor de profundidad para las guías roscadas. Este me va a determinar la longitud del perno antirrotacional y del perno que va al cuello. Tenemos la broca. Esta parte sería para la perforación del perno que va al cuello. Esta para el tubo de la placa. Dependiendo la longitud que determinemos, introducimos esta y calibramos de acuerdo a la medida que nos haya dado en la medición. Posteriormente, con esta tuerca, ajustamos el sistema y va a quedar montada para su perforación en el hueso. Luego tenemos el mango o el brazo de inserción. Tiene un extremo con la letra E que me sirve para los bloqueos a la placa que van a la diáfisis. Tenemos un extremo A que es por donde va a entrar la camisa de trabajo para el tornillo antirrotacional que entra por la parte o por la letra D. Esta rosca o tuerca me va a asegurar todo el montaje con la placa tubo y su perno que va al cuello. En el extremo B vamos a montar lo que es la placa tubo con el perno que va al cuello. Insertamos la placa y posteriormente ajustamos con la tuerca que está en la letra A. Ajustamos bien. Tenemos la guía, la broca de 4.3 milímetros, viene calibrada. Esta es la que se utiliza para los tornillos de bloqueo de la placa y para el tornillo antirrotacional de 6.4 milímetros. Viene calibrada con un tope que se gradúa de acuerdo a la longitud que se haya determinado en la medición. La camisa y guía para tornillo de bloqueo de 5.0 Wislock. Tenemos este instrumento o dispositivo para realizar compresión con el tornillo antirrotacional. Una compresión a nivel del foco de la fractura. Medidor de profundidad para los tornillos Wislock. Y los desarmadores o destornilladores, tanto para el tornillo antirrotacional como para el tornillo Wislock. Tenemos el mango dinamométrico, el adaptador dinamométrico de 4 newtons
para darle torque tanto a los tornillos de bloqueo Wislock como al antirrotacional. Y un mango de anclaje rápido para montar los desarmadores o destornilladores. A continuación, la técnica quirúrgica de la placa para cuello femoral. Posicionamos la guía de 130 grados sobre la cortical lateral del fémur y pasamos un pin de 3.2 con la punta roscada a través de esta. Esta guía nos va a determinar por dónde va a ir el tornillo o el perno que va al cuello. Lo ideal es que vaya lo más cerca al calcar posible, ¿sí?, que es la zona donde están las trabéculas óseas y la parte más resistente a nivel del fémur proximal. Una vez que hemos dejado la guía, la dejamos 5 milímetros por debajo del borde articular, ¿sí? Podemos determinar bajo intensificador de imagen si la guía está muy posterior, muy anterior, muy distal o muy proximal. Para eso es la guía paralela donde podemos corregir estas direcciones. Por ejemplo, si quedó muy anterior, podemos introducir otra guía por acá que la dirija un poco más hacia la parte posterior. O si quedó muy superior, podemos cambiarle el ángulo que vaya más inferior. Una vez que hemos posicionado bien la guía, procedemos a la medición de la guía para determinar la longitud del perno y del tornillo antirrotacional. Deben ser la misma. En este caso da 100. Acomodamos nuestra broca en 100 para que podamos hacer la perforación, ¿sí? En este caso el perno es de 120, voy a hacerla a 120. Y esa misma longitud sería para el tornillo antirrotacional. Perforamos. Este va a ser el tubo de la placa. Y vamos a llegar al tope. Una vez hemos realizado el brocado, procedemos a introducir el implante con su respectivo mango de inserción. Con ayuda de un impactor que va en esta parte, podemos martillar y terminar de introducirlo. Debemos ver que la placa quede bien centrada en la cortical lateral del fémur. Y paso siguiente, vamos a poner el tornillo de bloqueo antes de colocar el tornillo antirrotacional. De un orificio, va en el primer orificio del arco. Va a dar estabilidad angular sobre la placa y va a evitar que cuando estemos introduciendo el tornillo antirrotacional, la placa bascule o haga esto. Entonces, con este tornillo fijamos la placa y
vamos a evitar esa rotación de la cabeza femoral. Vamos a medir. Da la medida un 46 y procedemos a introducir nuestro tornillo Wiselock 5.0 milímetros. ¿Listo? Ahora sí, procedemos a realizar el bloqueo de pasar el tornillo antirrotacional. Vamos a poner la marca calibrada a 120 y procedemos a fresar. ¿Sí? Va a llegar al tope, devolvemos y al ser un tornillo largo podemos introducirlo con el perforador. Llegar a un tope, ahí continuamos con el mango manual, adaptando el adaptador dinamométrico y le damos el torque. Le damos también el torque con el otro mango. ¿Sí? Podemos ver acá un poco, ya que los tornillos están largos, cómo queda la relación entre el perno de bloqueo y el tornillo antirrotacional. El perno es de 120, este es de 115. Normalmente las longitudes son iguales y el ángulo que forma aquí, en esta parte, entre los dos tornillos, es aproximadamente de 15 grados. Ahora, si queremos dar compresión al foco de la fractura, tenemos el dispositivo de compresión que va a ir anclado a la cabeza del tornillo antirrotacional. Ajustamos y con esta tuerca giramos en sentido contrario a las manecillas del reloj para dar la compresión intraquirúrgica. Una vez que hemos dado la compresión, soltamos el dispositivo de compresión y desarmamos todo el montaje. Y aquí ya vemos la placa posicionada sobre la cortical lateral, fijada con el tornillo y puesta en el fémur.